Muchas gracias. En esta ocasión, desde el Congreso, vamos a analizar eh, qué es el Fondo Mexicano del Petróleo. Bueno, por ahora el Fondo Mexicano del Petróleo es un gran proyecto nacional que tiene como finalidad administrar los ingresos provenientes de la explotación de los hidrocarburos, eh, derivada esta circunstancia de las reformas que se están debatiendo y que se están discutiendo, que si bien ya existen en el plano constitucional, pues se está discutiendo todo lo relacionado con las reglas de operación derivadas de leyes secundarias que están ahora en el análisis en el Congreso de este país. Y el Fondo Mexicano, bueno, tiene como finalidad distribuir esos enormes recursos que la reforma va a generar o que se proyecta que vaya a generar. Y para analizar este asunto, los citaré como están sentados en el orden de acá, el señor diputado Ricardo Cantú Garza del Partido del Trabajo, la diputada Iracema González del Partido Revolucionario Institucional. No es una descortesía, es equidad de género, ¿no? María San Juana Cerda Franco de Nueva Alianza y el señor diputado Ricardo Mejía Verdeja, quien se ha convertido en uno de los más aguerridos especialistas en asuntos de la materia petrolera que hay aquí en la Cámara de Diputados. Muchas gracias a todos por su compañía, por su presencia y sobre todo por su participación en sus explicaciones. Empezaremos por el principio. Ahora sí, empezaremos con la diputada Iracema González. ¿Qué es este fondo? ¿Un fondo es una bolsa de dinero? ¿Qué es el Fondo Mexicano del Petróleo? Muchas gracias antes que nada, don Rafa, muchas gracias a mis compañeros diputados como siempre, y les agradecemos también a ustedes que difundan este tipo de programas para que la ciudadanía se entere que estamos debatiendo, que estamos discutiendo la propuesta de reforma. En este país no exactamente, entonces muy importante poner énfasis en eso, que lo estamos haciendo, que esta es una prueba de ello y por eso valoro mucho la presencia de mis compañeros diputados que además son de distintos partidos políticos. ¿Qué me parece importante mencionar del fondo? Además de que recibirá los recursos, que es un fideicomiso, que los administrará y los distribuirá. Para mí lo más importante es que este es el cambio fiscal más importante de nuestro país. Esto lo que resolverá es cómo vamos a dejar de depender nada más del petróleo en México y además vamos a tener un ahorro y seguridad a largo plazo de todos esos ingresos que podamos obtener a través de nuestros hidrocarburos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Este fideicomiso, que dentro de la propuesta, y que también es importante mencionar que esta es una propuesta y que es justamente la que estamos evaluando los legisladores en esta Cámara y bueno, en las vinculantes en la Cámara de Senadores, evidentemente podemos señalar varias cosas que serán perfectibles. Sin embargo, sí quiero señalar que es muy importante que en este fondo que se propone se va a priorizar el ahorro a largo plazo, se va a priorizar el presupuesto de egresos de la Federación y en una tercera instancia no menos importante, ya una vez definido este 4.7% del PIB para nuestro presupuesto de egresos, podamos alcanzar una reserva o un ahorro a largo plazo que nos permita posteriormente utilizar ese ahorro a largo plazo, cuando se cumpla el 3% del PIB, en otro tipo de proyectos, como la ciencia y la tecnología, de la que yo siempre hablo, como proyectos de energías renovables, como proyectos para conectividad en todo el país. Me parece que es el cambio fiscal más importante y más trascendente que estaremos viviendo los mexicanos si es que así se aprueba. Este fondo tiene, bueno, yo no sé si se haya inspirado la forma de hacerlo, la figura de lo que esto propone, en lo que hacen los noruegos, que parece ser que ellos tienen un sistema
de administración de su industria petrolera que les permite redistribuir esa riqueza y ir acomodando en todas partes, porque hasta donde yo entiendo, una de las finalidades que tiene este fondo son tantas que casi pues es como la convocatoria al paraíso terrenal, porque dice, se extienden los beneficios por la extracción presente de hidrocarburos a futuras generaciones mediante mecanismos preestablecidos, ahorro de largo plazo, fondeo del Sistema Universal de Pensiones, inversión en educación, inversión en ciencia, en tecnología, en energías renovables, infraestructura nacional, infraestructura regional. Y entonces, pues si todo esto se logra, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando? Yo no sé de qué tamaño será este fondo. ¿Usted sabe, diputado Ricardo Cantú, de qué tamaño va a ser este fondo? O, porque el fondo se hace con la venta de los barriles. Bueno, ¿será barril sin fondo o barril con fondo? Este tema se debatió en la última reunión que tuvimos de la Comisión de Hacienda y de Energía, y precisamente el representante del PT, el diputado Pepe Benavides, José Benavides, señalaba que según los cálculos, este fondo podría ser realidad hasta el 2025, cuando alcanzaría el 3% del PIB y podría destinarse a todo lo que se acaba de señalar. Pero para eso tendríamos que ser el quinto productor mundial de petróleo en México, solamente atrás de los países árabes, Estados Unidos, China, Rusia, y lo vemos difícil realmente, llegar a eso, porque es un producto no renovable. Y además, según la estrategia, México no debería aspirar a eso, a seguir siendo un país tercermundista, subdesarrollado, donde las empresas extranjeras vienen y sustraen la materia prima y después tenemos que comprar los derivados al extranjero, como ya lo estamos haciendo en el caso de la gasolina, aceite, fertilizantes, plásticos. O sea, nuestro gobierno todavía sigue pensando que el desarrollo se va a alcanzar como en tiempos de la colonia, donde venía el país colonizador a extraer el oro, la plata, como se sigue haciendo todavía en México, el hierro, el cobre. Entonces, somos un país productor de materias primas, pero importador de productos ya elaborados de esas materias primas. Exportamos la naranja y importamos el jugo de naranja. Entonces, ya debemos dejar eso. En vez de pensar en explotar más millones y millones de barriles, debemos de pensar en producir aquí la gasolina, en producir aquí los fertilizantes, en producir aquí los plásticos, los aceites, todos los derivados del petróleo. Pero no, seguimos pensando como países subdesarrollados y damos el señuelo de este fondo que va a ser maravilloso, pero que no va a poder ser real hasta el 2025 y que difícilmente va a ser real porque tendríamos que producir alrededor del doble de lo que estamos produciendo ahora y México pues no se merece eso, seguir siendo un país subdesarrollado. Ya debemos de pensar en no ser nada más país donde vienen los extranjeros por nuestras materias primas. Debemos ser país industrializado, que genere su propia industria. ¿A poco no podemos hacer gasolina aquí? Tenemos ya alrededor de 30 años de no hacer una sola refinería, como si no pudiéramos nosotros hacer gasolina aquí. Se ha estado haciendo durante muchos años, pero no, tenemos la concepción de que no, pues nada más que el petróleo, la materia prima, que se vaya para afuera y nosotros compramos la gasolina y todos sus derivados. Entonces, la estrategia de por sí es errada, ya la estrategia general del diseño de país que estamos haciendo al servicio de las transnacionales. López Portillo, expresidente de México, en una entrevista que le hizo un periodista de Nuevo León,
dijo, este modelo neoliberal es el nuevo tipo de coloniaje y de imperialismo que se nos está imponiendo, porque sigue siendo lo mismo, vienen por nuestras riquezas, por la materia prima, y luego nosotros tenemos que estar comprando el valor agregado que le dan los países imperialistas, los países desarrollados. Entonces, este fondo está orientado hacia eso, porque ahí no entra más que la ganancia que va a ser de la exportación de la materia prima, y va a ser hasta el 2025, si es que se cumple con esa promesa de las muchas que nos han hecho que pues no se han cumplido, ¿no? Muchas gracias, diputado Cantú. Decía alguien que la diferencia es que los países pobres venden sus productos muy baratos y compran los productos de otros muy caros, entonces siguen siendo pobres toda la vida, porque venden petróleo y compran derivados de la petroquímica, y pues así se hace un círculo vicioso, como acaba de decir el señor diputado Cantú. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en un momento.